soy Gonzalo Fernández y a continuación hablaremos respecto de los tipos de datos numéricos. Ya conocemos el tipo de dato int. Lo utilizamos en el código de la última cápsula, donde almacenamos la edad del usuario con una variable de este tipo. Si lo colocamos en nuestro editor y lo ejecutamos, notamos que lo primero que hace es, utilizando sein, pedirnos nuestra edad. Y una vez que la ingresamos, utilizando seout, nos la muestra en pantalla. El tipo de dato int indica que la variable de este tipo solo puede almacenar valores enteros, menos 100, 0, menos 20, 15, 100, 200, etc. Este tipo de dato nos sirve para distintas situaciones. Por ejemplo, Javiera tiene 15 años. Hoy hace menos 5 grados. Quedan 0 pedazos de pastel y se requieren 2 tazas de harina según la receta que estamos siguiendo. ¿Cómo representaríamos esto en código? Primero necesitamos una variable de tipo int que se llame edad para almacenar la edad de Javiera, que es 15. Luego colocamos una variable de nombre temperatura, donde indicamos que hacen menos 5 grados. Otra variable para indicar cuántos pedazos de pastel quedan, que es 0. Y una última variable para indicar cuántas tazas de harina nos pide la receta, en este caso es 2. Ahora que ya tenemos almacenada toda nuestra información, solo tenemos que mostrarla en pantalla utilizando cout. Primero colocamos que Javiera tiene edad, años, y un salto de línea y un punto y coma al final. Cout, hoy hacen temperatura, grados y un salto de línea. Cout, quedan pedazos de pastel. Notar que escribí la palabra pedazos 2 veces, siendo que una es la variable desde donde queremos extraer la información y otra es parte del mensaje que queremos escribir. Ya por último, la receta pide tazas, nuevamente tazas de harina, salto de línea y un punto y coma. Si ejecutamos este código, podemos notar que toda la información que almacenamos en nuestras variables de tipo int ahora se muestra en pantalla. Javiera con sus 15 años, la temperatura, tazas de pedazos de pastel y las tazas de harina. Por otro lado, en C++ existen distintos tipos de datos numéricos cuya única función es almacenar números. Aparte del int, también tenemos el tipo de dato float, el cual permite almacenar números flotantes. Por otro lado, tenemos también otros tipos de datos con usos más específicos, como es el double y el long long. El tipo de dato float indica que la variable solo puede guardar números flotantes, es decir, números que tienen un punto decimal. Por ejemplo, menos 1.4, 53.9, 1.12, etc. Esto es siempre un número seguido de un punto y luego del punto varios números más que serían la parte decimal. Este tipo de datos nos puede ayudar a ser más precisos en situaciones o representar otro tipo de cosas. Javiera se sacó un 6.2 en matemáticas, hoy hace menos 5.9 grados. Pi, que es un número geométrico muy importante en matemáticas, tiene un valor aproximado de 3.1416 y ahora la receta nos pide 2 tazas y medias de harina, es decir, 2.5. Veamos también cómo queda esto en código. Primero declaramos una variable de tipo float y le ponemos nota para poner la nota que se sacó Javiera en matemáticas. Esta es un 6.2. Ahora un float de temperatura, donde vamos a almacenar un menos 5.9, a diferencia de el 5 que almacenamos en el ejemplo anterior. Vamos a almacenar el valor aproximado de pi, que es 3.14316. Y por último, la cantidad de tazas que nos pide la receta, que en este caso son 2,5 o 2.5. Ahora con cout basta con que mostremos en pantalla lo que acabamos de almacenar. Javiera se sacó un nota en matemáticas y un salto de línea. Además, seguimos con cout. Hoy hacen temperatura, grados. Cout, pi tiene un valor aproximado de pi y un salto de línea. Y por último, la receta pide tazas de harina. Notar que el ejemplo se parece mucho en ciertos aspectos al ejemplo anterior. Solo cambiamos el tipo de dato de la variable y ahora ya podemos indicar que la receta pide 2 tazas y media o que ahora hacen menos 5.9 grados, cosas que no hubiésemos podido hacer con el tipo de dato int. Existen otros tipos de datos que no vamos a usar en el curso, pero está bien verlos. Uno de ellos es el tipo de dato double, que se utiliza para trabajar números flotantes con muchos números después del punto, es decir, mayor precisión. Y el otro es el tipo de dato long long, el cual sirve para trabajar números muchísimo más grandes que los que se usan con el tipo de dato int. Ya para finalizar, hoy vimos el tipo de dato int, float, double y el tipo de dato long long. Nos vemos en las próximas cápsulas.